Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Autopasión. En esta oportunidad vamos a estar hablando de autódromos, autódromos de la República Argentina, fundamentalmente del de Rosario. Fundamentalmente vamos a estar hablando del de Río Cuarto, vamos a estar hablando del autódromo de Balcarce, vamos a estar hablando del autódromo de Dolores. ¿Por qué? Porque son autódromos que en breve se van a hacer obras o en algunos ya se están haciendo trabajos para mejorar la actividad automovilística en la República Argentina. Y para hablar de todos estos autódromos hemos invitado al programa de hoy al ingeniero Sergio Salazar, que es justamente el encargado de realizar estas obras en estos autódromos de nuestro país. Sergio, buenas noches, bienvenido al programa. Bueno, vamos. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Vamos a hablar mucho. Un gusto estar de vuelta acá, en la casa. Además, sí. Rosario de alguna manera sigue siendo mi casa, así que un gusto. Bueno, un gusto para nosotros porque la idea es que el televidente también se entere, no solo de las novedades de Rosario, sino de autódromos emblemáticos como sobre todo Balcarce y Río Cuarto, que están siendo remodelados para tener trazados mejores, y el autódromo de Dolores, que bueno, también se está siendo preparado para recibir actividad nacional. Sí, sí. Mirá, no sé por dónde querés que empecemos, pero supongo que por casa, por Rosario, ¿no es cierto? Que es lo que más nos interesa. Mirá, en Rosario el tema... vos sabés que siempre Rosario tuvo una serie de conflictos y una serie de limitantes, pero realmente lo que se pudo hacer hace unos años fue ponerlo en valor, sobre todo en llegar a los 4.000 metros pensado, y con un circuito de 15 metros de ancho en todo su recorrido. Eso le da una característica particular y partiendo de un problema serio que hay en Argentina, que vos tenés que tratar de que los autódromos le sirvan a todas las categorías. Exacto. Y te imaginas que es muy distinto lo que requiere o lo que le gusta, hablando, para poner en otros términos, lo que le gusta al TC 2000, a un Top Race, a un turismo nacional, a un auto de fórmula, a unas motos, porque en muchos de estos se corre motociclismo. Entonces, lograr ese balance es difícil porque a veces haces un saco que a alguno le puede quedar corto, a otro le queda largo, a uno le queda ancho, a otro le queda apretado. Sí, sí. Y yo creo que Rosario realmente tiene un montón de variantes para todas las categorías, y casi todas las categorías que vos ves se dan buenos espectáculos, ¿viste? El resultado del espectáculo y de la carrera y de los sobrepasos no es un tema menor. Más hoy que los autos han cambiado muchísimo, y tenemos autódromos hechos de hace 40, 50 años, entonces te encontrás con que hay una serie de cuestiones geométricas, no solo de seguridad, que después vamos a la seguridad, geométricas que hoy ya no se prestan tanto para el espectáculo de estos vehículos. Los autos son mejores, copian mejor, tienen distinta potencia, son muy parecidos, hay mucha paridad. Entonces realmente si los circuitos no tienen variantes interesantes y variantes difíciles, es muy difícil que se den buenos espectáculos, ¿no es cierto? Rosario lo tiene, claro. Rosario lo tiene. Vamos concretamente a las cuestiones que se están encarando ahora. Bueno, hay un tema y es que el curbón principal, que es un curbón muy peraltado, siempre tuvo algunos problemas de descensos, de asentamientos, algunos provocados por el tránsito, otros un poquito por la subbase aparentemente, o la base, cosas que se han corregido, por eso cada vez son menores, pero siguen apareciendo. Entonces ya se hizo últimamente una repavimentación parcial y ahora se encararía la repavimentación del curbón en la parte final, digamos, los 2/3 o 3/4 finales del curbón, para garantizar, digamos, de vuelta una superficie plana y que le dé seguridad al piloto. Claro, porque convengamos que también, vamos a la historia, hace 30 años atrás, cuando no estaba la represa del Ludueña, esas eran napas, las napas estaban muy altas, como se decía habitualmente, y también era difícil compactar, ¿no? Y bueno, ahora afortunadamente con ese trabajo que se hizo en la provincia hace 3 décadas, las napas bajaron, pero bueno, quizás todavía hay movimientos de tierra porque por ahí puede ceder un poquito la base. Mirá, nunca hicimos un estudio de suelo, digamos, vertical para ver toda la composición del terraplén, porque yo todo el terraplén le sigo teniendo desconfianza en cuanto a las capas inferiores. Pero después de tantos años, digamos, se llega a una estabilización. Claro. Y lo que tenés, los terrenos inferiores son muy malos porque era toda la cuenca, digamos, de inundación del Ludueña, entonces vos tenés suelos pésimos, o sea, la peor calidad del suelo la tenemos ahí, con lo cual tenés que hacer una buena base estructural. La gente que normalmente va al asfalto, pero lo que importa es lo que tenés abajo, la base.
Lo estamos recorriendo, ¿no? Sí, ahí lo estamos recorriendo, entonces se va a hacer el Vamos curbón. un poquito rápido. Sí, vamos rápido para que se hace el curbón. Ahí estamos ya viniendo a la zona de atrás de los baños. Y también va a haber una obra muy importante, que es justamente atrás de los baños la ampliación del sector de boxes. Claro, mira, esto se dividiría en 3 partes de alguna manera. Uno, lo que tiene que ver con pista, que es recuperar la pista en los sectores que haya algún tipo de problema. Y también posiblemente hagamos una rectificación de la contrarrecta, ¿no es cierto? Ajá. Detrás de boxes, para matar un poquito la curva que está atrás, para poder adelantar y acercarnos con muros de defensa y ampliar boxes. Pero vamos, primero pista, segundo seguridad. Claro. Vamos a atacar también la seguridad de la curva 2, la del fondo, digamos, que es donde se llega a máxima velocidad y donde cualquier toque puede llegar a ser un poco peligroso. Ahí estamos en el área verde, lo que se va a ampliar. Claro, primero lo que dejamos ahí en fucsia para que se vea es todo el resfaltado del curbón. Y acá en la contrarresta, detrás del sector verde que se ve, una parte que tenemos intención de rectificar para poder acercarnos un poco con más seguridad, con un muro de protección y ampliar 1,5 hectáreas por lo menos del circuito. Ahora es una superficie interesante, 1,5 hectáreas. Sí, pero además 1,5 hectáreas que está totalmente asociada a boxes. Claro. Y vos viste que por suerte el autódromo ha ido ampliando, digamos, su oferta y su prestación, dándose recitales y una serie de otro tipo de eventos. Entonces, la superficie de boxes realmente es importantísima. Tanto para el automovilismo, porque hoy te encontrás, el otro día había 60 autos en el TC corriendo, eso lleva una gran cantidad de equipos de apoyo, entonces necesitas más espacio, pero también como para estas otras actividades, que es muy importante ampliar esa capacidad interna, ¿viste? Que ya se ha visto, ha habido recitales realmente muy, muy importantes, muy numerosos, y además de distinto tipo, y eso está muy bueno porque los autódromos es rato que no se pueden sostener solamente desde la lógica del automovilismo, ni económica ni socialmente. Si vamos por lo económico, vos tenés que diversificar las actividades. Sí, un recital, un baile electrónico, como una fiesta electrónica, una exposición, por ejemplo. Tener circuitos en el país que viven realmente de las exposiciones o de otros eventos, y eso soporta en realidad el gasto, porque sostener esta infraestructura no es algo económico, ¿no es cierto? Sabemos que las obras en los autódromos también tienen su proceso, ¿no? Los pliegos, la llamada licitación, todo demanda su tiempo, que no es como uno en la casa que llama un albañil y enseguida un arquitecto, un ingeniero, un albañil y se hace la obra. O sea, el playón de boxes, el curbón y la ampliación del playón, se apunta para los próximos meses. Sí, lo primero de todo es la cuestión del refaltado. Recuperación de pista es lo inmediato. Ahí nomás vienen las cuestiones de seguridad ya en la curva 2 que tienen que ver con mejorar la cama, digamos, de desaceleración y en la parte externa de la curva 2. En la parte externa, en la frenada, digamos, los últimos 150 metros de la curva más el escape, un muro de defensa externo que ante cualquier despiste contenga el auto ahí. Y también las camas de desaceleración, tanto lateral como final, por si un auto se rompe o si hay un toque y alguno sigue de largo, poder garantizar que lo paremos ahí y que no llegue, digamos, a los límites. Los límites tienen gomas, tienen defensas neumáticas, ¿viste? Pero hay que tratar que el auto no llegue ahí. En ese sentido está mucho más exigente la reglamentación y las exigencias de las categorías. Sí, de parte de los autos van muy rápido, ¿no? Hay mucha potencia, tenés autos ahora de 500 caballos, hay velocidades finales que siguen estando en los 270, 280, el tema es que llega más rápido a esa velocidad. Tal vez no aumentó mucho la velocidad final, pero sí la rapidez con la que podés llegar a esa velocidad, ¿no es cierto? Bien, nos vamos a meter en la primera pausa, hablamos un poco de Rosario, vamos a seguir hablando de Rosario y también vamos a hablar de los otros autódromos de la República Argentina. Enseguida volvemos. Performance Racing, más de 20 años de experiencia en embragues y frenos para competición. Arijón 2357, Rosario. Bueno, somos una industria argentina dedicada al diseño.
fabricación y comercialización de ejes y suspensiones para el segmento del transporte de cargas. Calidad, confiabilidad, seguridad, tecnología, servicio, innovación. Una empresa líder en el mercado argentino con alcance internacional. Boero, una respuesta a cada necesidad. Consultora Med, líder en marketing deportivo, con su equipo RusMed Team en las categorías de la ACTC. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. El aceite no es suficiente para proteger el motor. Patriot Power lo protege donde otros aditivos no llegan. Patriot Power, pídalo en su lubricentro. Dejamos por un momento el Autódromo de Rosario, estos trabajos que se vienen entonces del Curbón, del sector de boxes, para hablar un poquito de un autódromo emblemático como el del Balcarce, que bueno, desde el 2011 el trágico accidente de Falachi no se volvió a utilizar a nivel nacional. Bueno, ¿qué se está haciendo allí en la Barrosa, como se dice? Mira, Balcarce, que yo creo, y por eso le pongo tanto esfuerzo, porque la verdad que ha llevado mucho esfuerzo, yo creo que es uno de los íconos de Argentina. Es una referencia no solo por el circuito y por el enclave que tiene, porque realmente es precioso el lugar, es precioso. Es muy lindo para la gente. Hermoso, hermoso para la gente, tribunas naturales, toda la Barrosa, realmente es un espectáculo, es muy, muy lindo. Pero, viste, como tantos circuitos hechos en la década del 60 y del 70, hoy están muy lejos de lo que tienen que garantizar en cuanto a seguridad, y a las características geométricas también, ¿no es cierto? Entonces lo principal, que devino también de una visita de la FIA y de un inspector de la FIA y demás, hicimos un anteproyecto y un proyecto. Esa es la curva 1 que se modificó. Esa es la curva 1 que se modificó. Bueno, lo que ves ahí está todo asfaltado por adentro, pero bueno, es un vuelo de pájaro muy rápido. Esta es la contrarrecta, esto va a ser muy... Y ahí cambia de una curva que... Mira, las dos curvas extremas se cambiaron. Se cambiaron los radios y el ingreso. ¿Qué se hicieron? Esto es la zona de la olla, esto es boxes. Como vos ves, lo que se hizo fundamentalmente fue encajonar el circuito. Muros y con reja, en todo caso al vacío, o al rail al lado de la sierra, de los dos lados. Tratando de garantizar el máximo ancho de banquina que se pueda, pero básicamente es un tubo. En segundo lugar, se modificaron los dos extremos, las dos curvas extremos, sobre todo la 1, que es una curva muy rápida y en bajada, que no tenía escape, logramos 100 metros de escape, pero además se cambió el radio, la curva tiene una entrada más apretada y un radio interno. Todo lo que era la vieja curva va a quedar como un sobreancho, nada más por si alguien se va, pero eso te obliga a una frenada antes, en recta, y que si tenés una rotura, como tuvo aquella vez Canapino, que ese fue el accidente, si querés, genuino, o por lo menos natural, que puede pasar, que llegues a esa curva, te quedes sin freno, te pases o se te rompa, ¿no?
esa curva, vos, la frenada es antes, es en recta y tenés 100 metros donde podemos esperar y esa cama es ascendente, todo ascendente, con lo cual lo vamos a parar al auto seguro. O si llega a los neumáticos, digamos, a la segunda línea de defensa, va a llegar con muy baja velocidad, ¿no es cierto? Eso era lo principal que teníamos. En el otro extremo, si bien no era tan rápida la curva y además es ascendente, el problema es que no tenía escape. Claro. Y era imposible continuar porque eso se cae, la barranca ahí a pique, está el ingreso, como se ve la calle Blanca, ahí no había forma. Entonces lo que se hizo fue retraer la curva y generar una curva 90, un corte neto, cosa que no tiene el circuito. Responde a esa lógica que había en algún tiempo de todas curvas de alguna manera redondas, es decir, de radio constante, rápidas, de tránsito medio, que tampoco fomentaban mucho el sobrepaso y eran bastante peligrosas por el tránsito de curva, ¿no? Entonces lo que se hizo en los dos extremos fue modificarlas. La una manteniendo un poco el espíritu original, pero siendo distinta, con un frenaje neto y una vuelta mucho más aguda hacia atrás. Y la curva 6, una curva a 90 grados, luego hacia arriba, y una segunda curva, que también ayuda a no entrar tan rápido a la zona de la recta principal, porque la recta principal es enormemente larga. Por eso está esa ¿La chicana se va a seguir usando? Mira, por ahora vamos a seguir usando la misma chicana, porque en realidad la chicana tiene una fundamentación respecto de la velocidad frente a boxes. Claro. Porque si vos no la tuvieras, pasarías muy rápido frente a boxes y se pone realmente peligroso. Entonces, la función que cumple la chicana es que ordena un poco esto. Ahora venimos desde un tramo anterior, mucho más lento que antes, y ordena frente a boxes. Claro. Es decir, vas todo acelerando en control del auto, ¿no es cierto? No cumple ninguna función respecto de la 1. Vos a la 1 llegás a fondo en cualquier caso. Con o sin chicana, llegás a fondo, ¿viste? Y las otras cosas que se están haciendo mucho también es ampliar, se amplió boxes, pero en realidad necesita una ampliación mayor y es la gran limitante que tiene Balcarce, la capacidad en boxes. Y después se han hecho muchos trabajos de sostenimiento e hidráulico porque la barrosa se mueve. Sí, sí. De hecho hubo un desplazamiento ahí en la olla que llevó un gran trabajo de recuperación. Y bueno, y hay mucho trabajo de zanjeos, túneles, desagües, para sacar el agua del circuito. ¿Cómo esto debería estar ahora listo? En realidad hace 2 años que tendría que estar listo, pero bueno, se han demorado los trabajos por una serie de causas, también porque los dineros que le fueron otorgados con la inflación alta que hubo en su momento, se perdió mucho dinero, mucha capacidad de compra de eso. Y bueno, esperemos que este año para mayo, junio, podamos tener al menos terminadas las obras, como para poder albergar alguna categoría nacional. Otro autódromo, Río Cuarto, se está trabajando, se trabajó mucho en los boxes, un autódromo también de lo más viejo que tiene el país. Río Cuarto, yo le he tomado mucho cariño. Es una plaza muy convocante, realmente además con un equipo ahí del club muy comprometido, que están trabajando muy bien. Es de los pocos autónomos y sigue teniendo un club que lo administra. Totalmente, igual que Paraná. Si querés Paraná. Pero realmente le meten, hacen mucha obra. Hay un apoyo muy grande de la Agencia Córdoba Deporte y en particular de Agustín Caleri, que está a cargo el tenista, digamos, que está a cargo que es de Río Cuarto, ¿no es cierto? Pero también él ha aportado al Cabalén, quiero decir, a las dos autódromos de Córdoba. ¿Y se va a modificar ahí la ampliación? Sí, mira, el año pasado la primera cosa que se hizo fue retraer la curva 1 y cambiarle la forma, porque la horquilla estaba no tenía escape. La horquilla estaba a menos de 30 metros del paredón, te matabas ahí si seguías de largo. Sabes que la recta esa fue durante mucho tiempo la más larga del país. Sí, más de 1000 metros. Claro, sí. No obstante, ahora mantuvimos de aceleración 1250 metros de aceleración. Se hizo una curva en B muy deportiva, que hoy es donde se dan la mayoría de los sobrepasos, pero el circuito en realidad era corto. Entonces se hicieron 2 modificaciones más, que son las que vos ves, el lado izquierdo, sería el oeste, que es continuar en recta todo este sector que viene en aceleración, pasás la tranquera, o sea, pasás la 2, la 3, la 4, que es la tranquera, que es el acceso a boxes también, y luego se continuó ahí en recta para una curva neta con vuelta atrás, muy ancha, esa tiene 15 metros ahí, que creo que va a ser un claro lugar de sobrepaso, una curva al revés, a la izquierda, para volver a tomar a la derecha. Claro. Con eso se resolvieron varios problemas también deportivos que había, sobre todo los trompos al ingreso de la recta. Muy rápido. Con esto se va a cambiar totalmente. Y si vos ves en el retome se modificó algo, tal vez ahí en la escala no se vea tan bien, que se arma una chicana para las categorías más chicas.
Bien. Categorías más chicas no van a ir hasta el fondo, sino que van a ir ahí, van a tomar esa chicana y van a volver a retomar el circuito principal. Bien, y por último vamos a hablar de Dolores. La verdad tendríamos para hacer varios programas, Bueno, pero en este primer vuelo de programa, pájaro. rápidamente Dolores, Sí. aunque sea, que es un autódromo que también está a 200 kilómetros entre Buenos Aires y Mar del Plata, muy bien ubicado. Dolores es un circuito, tenía 3.000 metros aproximadamente, pero está estratégicamente muy bien ubicado y además con un terreno muy grande que te permite hacer otras actividades. Eso va a terminar siendo todo un parque polideportivo con motocross, supercross, karting, posiblemente 4x4. Y la necesidad principal era extender el circuito y llevarlo a los 4.000 metros aproximadamente, que es lo que se ha logrado. Todo esto que vos ves acá a la izquierda también es hacia el oeste. Y además, en muchas partes del circuito, que tenía 9 metros de ancho, todo lo que se ve como un sobreancho azul, es toda una ampliación de 3 metros para llevarlo todo a 12 metros. Claro. Más allá de lo cual, la curva nueva va a tener 15 en la punta para que sea un claro lugar de sobrepaso, ese final de la recta, ¿no es cierto?, tan a fondo. Y bueno, y toda la batería acá de boxes, o sea, los playones de boxes, se cambian los ingresos, se modifica un poco la curva 1, hay que hacer la torre de control, hay una serie de obras. Pero lo más interesante es que esto queda a mitad entre Buenos Aires y Mar del Plata, una zona muy convocante, muy fierrera. De hecho, hoy tiene mucha actividad zonal el circuito, y es un circuito que yo creo que en breve va a estar incorporado a todo el calendario de las categorías grandes, ¿no es cierto? Bien, otra gran noticia, sobre todo para también los zonales de la provincia de Buenos Aires, por el lugar estratégico que está ahí en el medio de la autopista entre Mar del Plata y Buenos Aires. Nos vamos a meter ahora en la última pausa del programa y luego estamos con los conceptos finales con el ingeniero Sergio Salazar, que además él en su momento trabajó en el autódromo de Termas, de Río Hondo, en San Nicolás, en el Calafate, bueno, colaboración en el Cabalén, bueno, en el Moura de la Plata y algún otro que me estoy olvidando seguramente. Así que luego de la pausa estamos con los últimos minutos del programa. Wander Lubricantes, refrigerantes y productos de alta calidad para todo tipo de vehículos. Atentos al avance de la ciencia en la industria automotriz y a las necesidades que los nuevos mercados plantean. Más información en www.wander.com.ar. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Segurocel, de Rus Seguros. La competencia no espera, vos tampoco. En R&R llevamos más de 25 años equipando a los pilotos con repuestos de alto rendimiento, indumentaria homologada y equipos de seguridad de primer nivel. Porque en la pista, cada milésima cuenta y cada detalle marca la diferencia. R&R, más de 25 años donde la velocidad y la seguridad se encuentran. Te esperamos en Avenida Arijón, 2780C, Rosario. El aceite no es suficiente para proteger el motor. Patriot Power lo protege donde otros aditivos no llegan. Patriot Power, pídalo en su lubricentro. Yo siempre río con Río Helados, en cucurucho, paleta o lo pido en cuarto por su historia y sabor. Todo el año siempre elijo Río Helados. Consultora Med, líder en marketing deportivo, con su equipo RusMed Team en las categorías de la ACTC. Te traemos lo que se viene. Nuestra línea de monopatines y bicicletas eléctricas son una alternativa rápida y económica para desplazarte por la ciudad disfrutando del aire libre. ¿Vas a seguir dando vueltas buscando lugar para estacionar? ¿Vas a seguir dependiendo del horario del transporte público? Contactate con nosotros y te ayudamos a decidir qué modelo es ideal para vos.
Se viene el fin de semana, hay de todo en materia de automovilismo este fin de semana, las categorías agrupadas que corren en Rosario, el TN, Fórmula 1, el TC2000 en un callejero, bueno, así que vamos a estar hablando de todo. Y ahora les recomendamos, como siempre, los que quieran ir a disfrutar, por ejemplo, en Rosario, de un buen fin de semana de automovilismo, pasar por el Tonito Carnes, excelencia en carnes en el Tonito, en sus dos direcciones, allí la tradicional esquina de Galvez y Dorrego, y si no, en Tierra de Sueños en Roldán, para comer un buen asado, bueno, no solo en el autódromo, ¿no?, sino para disfrutar con la familia. Bueno, Sergio, la verdad que fue un poco compacto quedó el programa por la gran cantidad de trabajos que tenés en cuanto a desarrollos en los autódromos, y parece increíble, pero siempre hay muchos autódromos que se viene invirtiendo y se van mejorando, y como vos decías también en su momento, nada que ver un autódromo que era necesario hace 30 años a hoy. Muchas veces la gente dice los autódromos no mejoran, y yo le digo a todos, miren la carrera de los años 90 y miren cómo eran los autódromos de los años 90, lo que son hoy, ¿no? Han evolucionado enormemente en infraestructura, vía de escape, en todo. Totalmente. Primero era muy audaz como se corría. Segundo, los autos aumentaron, pero vos sabés que el riesgo, si querés, se ha acotado bastante porque los autos son mucho más seguros también. Ahora, la exigencia es muchísimo mayor, infinitamente mayor, en todos los sentidos, deportivo, en la seguridad y sobre todo en los espacios que necesitas atrás para soporte técnico, ¿no es cierto? Se me pasó Paraná, que empleamos box y todo más, sabes que soy de Paraná, viste ahí, pero bueno, esto son obras que modifican los circuitos y que son circuitos que van a entrar en calendario, viste, rápidamente, ¿no? Sergio, gracias por venir al programa y bueno, seguramente en el transcurso de algunos meses estaremos... En breve vamos a estar, cuando tenga un hueco, pues ya vamos a estar siempre a full. Sí, bueno, pero es un gusto siempre estar acá, y te agradezco mucho tu invitación, como siempre. La seguimos la semana que viene con otro programa de Autopasión, hablando fundamentalmente de las carreras que se desarrollen este fin de semana. Muy amables y buen fin de semana.